¿Te imaginas que nuestro escudo protector en el espacio estuviera a punto de ceder? Hace más de medio siglo, en 1977, partió la Voyager 1 con la misión de estudiar Júpiter y Saturno. Tras finalizar aquel objetivo original, en lugar de detenerse, continuó su camino hacia los confines de nuestro sistema solar y más allá. Un viaje sin retorno hacia el espacio interestelar. En 2012 atravesó la helopausa, esa frontera invisible donde deja de notarse la influencia del Sol. Desde entonces, ha estado enviando a la Tierra datos que jamás pensábamos posibles. La heliosfera, esa inmensa burbuja magnética generada por el viento solar, actúa como un escudo frente a los peligrosos rayos cósmicos que vienen del exterior de nuestra vecindad estelar. Sin embargo, las últimas señales de la Voyager 1 revelan que ese escudo se está debilitando. De pronto, una oleada de partículas de altísima energía, que hasta ahora quedaban retenidas fuera, ha irrumpido en su trayectoria, acompañada de extrañas fluctuaciones electromagnéticas y densidades de plasma nunca antes observadas. Los modelos clásicos consideraban esa cáscara protectora como algo casi inamovible. Ahora sabemos que puede fracturarse y dejar espacio a fuerzas galácticas que creíamos contenidas. Este hallazgo, al borde de lo imposible para muchos investigadores, nos obliga a replantear cómo interactúa el viento solar con el campo magnético de la Vía Láctea y de qué manera los rayos cósmicos pueden filtrarse hacia el interior del sistema. Si la heliosfera pierde consistencia, las misiones futuras se enfrentarán a un entorno aún más hostil y peligroso del previsto hasta ahora. ¿Estamos preparados para esta nueva realidad? Desde su llegada al espacio interestelar, Voyager 1 ha medido en tiempo real la radiación cósmica, los campos magnéticos y el comportamiento del plasma que llena el espacio entre estrellas. Tras más de 40 años de transmisión ininterrumpida, sigue siendo nuestros ojos y oídos allí afuera, mostrándonos un entorno dinámico, a veces imprevisible. Los ingenieros del programa emprendieron un apagado gradual de varios instrumentos para ahorrar energía, ya que su generador de radioisótopos pierde potencia y cada vatio cuenta. Aún así, la sonda resiste, desafiando los límites de la tecnología de los años 70, pero el aumento de la radiación, ahora menos amortiguada por la heliosfera, pone en riesgo sus delicados sistemas electrónicos. Su vía de datos está contada, y cada nuevo paquete de información puede ser el último, más cerca de nosotros, aunque el campo magnético terrestre sigue ofreciendo una defensa significativa. Trabaja en equipo con la heliosfera. Si esta burbuja magnética se vuelve más permeable, los satélites, las comunicaciones y hasta los pasajeros de vuelos polares en gran altitud podrían sufrir las consecuencias de una radiación más intensa. Por eso, los diseñadores de futuras naves tripuladas y de sondas robóticas deberán incorporar materiales y escudos magnéticos de última generación, capaces de soportar ese bombardeo galáctico. La Voyager 1 no solo nos alerta sobre los peligros radiológicos, sino que también nos muestra que la forma de nuestra burbuja solar no es la de una esfera perfecta. Los campos magnéticos de la galaxia la comprimen, deforman y crean zonas de turbulencia, donde partículas solares y galácticas se mezclan en un violento baile. Ver de cerca ese frágil equilibrio magnético ha permitido a los científicos entender que cada estrella con su propia burbuja enfrenta un pulso constante de fuerzas externas. Para quienes soñamos con llegar a Marte, a asteroides o incluso más allá, este descubrimiento tiene consecuencias directas. El nivel de radiación más alto y variable obligará a rediseñar los protocolos de seguridad, a replantear planes de misión y a invertir en escudos tanto físicos como activos, tal vez basados en campos magnéticos artificiales, para proteger a las tripulaciones y a los equipos electrónicos. Pero este mensaje que nos envía la Voyager 1 va más allá de la tecnología. También nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Durante décadas confiamos en una barrera firme, y ahora descubrimos que la realidad es un espacio vivo, moldeado por fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Esa fragilidad recuerda nuestra propia vulnerabilidad frente a un entorno cósmico inmenso y, a la vez, despierta en nosotros la curiosidad y la humildad para seguir explorando. La travesía de esta sonda centenaria nos deja claro que el futuro de la exploración interestelar requerirá alianzas internacionales, inteligencia artificial avanzada
y materiales revolucionarios. Nos exige prepararnos para un cosmos tan dinámico como desafiante. El legado de la Voyager 1 no se limita a datos científicos. Es un faro que nos impulsa a innovar y a cooperar para responder a los misterios que aún nos aguardan ahí fuera. Imagina por un momento la Voyager 1 como un centinela solitario, avanzando a más de 16 kilómetros por segundo hacia lo desconocido. En su interior, relojes atómicos que marcan el pulso de la humanidad, antenas que apuntan a la Tierra y detectores ansiosos por atrapar el más mínimo susurro del universo. Durante décadas, la sonda ha sido capaz de distinguir el suave murmullo del plasma solar, las variaciones casi imperceptibles del campo magnético y la lluvia constante de partículas cósmicas. Pero ahora, esos ecos han cambiado de tono. La vieja melodía de la heliosfera muestra fisuras, puntos donde escapa la armonía y entra un estruendo procedente de la Vía Láctea. Visualiza este escudo protector no como una cáscara rígida, sino como una sábana magnética que se ondula bajo la presión de vientos interestelares. A medida que la Voyager 1 avanza, atraviesa capas donde el campo magnético del Sol cede ante la fuerza de corrientes galácticas que lo empujan, lo retuercen y, en ocasiones, lo rompen. Los sensores de la sonda han detectado picos de radiación que superan con creces los niveles previstos, ráfagas de protones y núcleos cargados que se deslizan con rapidez y sin freno. Los investigadores, estupefactos, han tenido que revisar sus ecuaciones. Aquello que creían inalterable resulta frágil, vulnerable a las embestidas de un mar cósmico que nadie había cartografiado con precisión. Detrás de cada lectura de Voyager 1, hay un ejército silencioso de científicos que descifran datos en laboratorios y centros de control. Ingenieros que interpretan los patrones de plasma como mapas de corrientes ocultas. Matemáticos que construyen simulaciones tridimensionales del choque entre el viento solar y el medio interestelar. Cada modelo revela zonas de turbulencia, filamentos magnéticos que se enrollan como serpientes, ondas de choque que se propagan a través de millones de kilómetros. Y en esos lugares singulares, nacen mezclas imposibles de partículas solares y galácticas, campos eléctricos fugaces y nubes de gas ionizado que nadie había imaginado. Este escenario redefine la manera en que planeamos explorar el espacio profundo. Cuando proyectamos misiones tripuladas hacia Marte, los asteroides o las lunas de Júpiter, ya no basta con calcular trayectorias y consumo de combustible. Hay que incorporar mapas de radiación en tiempo real, predicciones meteorológicas cósmicas y protocolos de emergencia para tormentas de partículas de alta energía. En lugar de un casco hermético y unas láminas de metal, las naves del futuro podrían llevar jaulas de campos magnéticos, generadores que creen un aura protectora alrededor de la tripulación, desviando electrones y protones como flechas invisibles. Se habla de superconductores enfriados con helio líquido, una tecnología compleja pero prometedora, y de estructuras metamateriales que absorban la radiación sin añadir peso excesivo. Mientras tanto, en Tierra, nuestros satélites de observación y comunicaciones empiezan a registrar anomalías, señales de GPS que se retrasan, correos electrónicos interrumpidos en vuelos transcontinentales y pequeñas alteraciones en los circuitos de los transpondedores. El campo magnético terrestre, ese abrazo protector que retiene buena parte de la radiación cósmica, ahora coopera con la heliosfera. Si ésta se vuelve más porosa, nuestro sistema orbital sufre un doble ataque. Desde arriba, partículas cargadas; por debajo, chorros solares que pueden inducir corrientes geomagnéticas. El resultado son auroras que se extienden hacia latitudes insospechadas y picos de radiación en rutas aéreas polares, donde los pasajeros y la tripulación reciben dosis superiores a lo habitual. En las salas de diseño aeroespacial ha estallado un nuevo debate. ¿Cómo crear un traje espacial activo? Imagínalo como un escudo de fuerza, una coraza de líneas de campo magnético que envuelve el cuerpo, impulsada por baterías y pequeños reactores de energía. Tal vez los motoristas galácticos del mañana vistan trajes tan cercanos a la ciencia ficción que recuerden a halos de luz ondulante, capaces de repeler las partículas más peligrosas. A la vez, la minería de asteroides tendrá que sortear picos de radiación inesperados, así como cambios súbitos en la densidad del plasma que afecten a los instrumentos de perforación y a los sistemas de posicionamiento. Pero no todo es riesgo.
Este nuevo conocimiento de la heliosfera y sus vulnerabilidades abre puertas a oportunidades de investigación fascinantes. Al estudiar los pliegues magnéticos y las zonas de intercambio con la galaxia, podemos aprender lecciones valiosas sobre la física de plasmas, un campo con aplicaciones que van desde la fusión nuclear controlada hasta la ingeniería de propulsión avanzada. Comprender cómo se entrelazan las líneas de campo solar y galáctico podría inspirar motores de plasma más eficientes, capaces de acelerar naves a velocidades aún mayores y con un gasto energético más moderado. Y, sin duda, subyace el deseo de dotar a futuras sondas de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones autónomas cuando la comunicación con la Tierra se retrase en horas o días. Esa autonomía deberá incluir la facultad de desviar un laboratorio robótico ante un pico de radiación devastador, activar escudos locales, modificar trayectorias en fracciones de segundo y priorizar experimentos que ofrezcan datos cruciales para la supervivencia de la misión. Los algoritmos de aprendizaje profundo convivirán con sensores cuánticos, metalografía de alto rendimiento y sistemas de refrigeración compactos. Todo ello dentro de una arquitectura modular que permita reemplazar y mejorar componentes sobre la marcha, sin dar marcha atrás a la misión. En paralelo, la comunidad internacional comenzó a debatir la idea de una red de naves nodrizas colocadas estratégicamente en la heliopausa, dispuestas a actuar como faros de alerta y repostaje de datos. No es imaginable una sola nación capaz de afrontar en solitario los retos técnicos y económicos de esa empresa. Se requieren estaciones automatizadas en puntos de Lagrange, satélites intermedios que retransmitan información a menor latencia y antenas de transmisión de alta ganancia, distribuidas por todo el globo. El concepto evoca imágenes de una constelación de guardianes cósmicos, un enjambre de misiones cooperando para darnos una visión 360 grados del entorno interestelar. Esta nueva cartografía magnética nos recuerda también que cada estrella construye su propia burbuja y que la nuestra es solo una entre miles de millones. Si algún día ampliamos nuestra mirada más allá de la Vía Láctea, sabremos que, en cada rincón del cosmos, astros y nubes de gas entablan una coreografía de campos magnéticos y partículas, un ballet que da forma a los límites de los sistemas estelares. Aprender a leer esos límites será esencial para elegir las rutas de nuestras futuras expediciones y para diseñar naves que aprovechen las corrientes galácticas en lugar de combatirlas. En nuestros laboratorios, los físicos recrean en versión reducida esas batallas magnéticas. Emplean cámaras de plasma que simulan vientos interestelares y ventiscas solares, generando escalofriantes descargas eléctricas en miniatura. Observar esas descargas a alta velocidad, ver cómo los filamentos se retuercen y se fusionan, proporciona a los ingenieros datos que luego traducen en blindajes y en protocolos de emergencia para las misiones reales. Lo que empezó como un experimento de mesa podría derivar en tecnología de punta para la protección contra radiación, recubrimientos autógenos que regeneran microfisuras, aleaciones inteligentes que cambian su respuesta magnética al detectar niveles críticos de energía. Pero al final de cada jornada, el dato más impresionante vuelve a brotar de los fotones que llegan a 18.000 millones de kilómetros. Una simple medición de densidad de plasma, un alza de partículas de baja energía que revela la apertura de una ventana galáctica por donde avanza un torrente de radiación. Esa información, captada por un ingenio diseñado hace medio siglo, nos muestra la belleza y la imprevisibilidad del cosmos. Nos obliga a cambiar nuestra percepción. La heliosfera no es un escudo eterno, sino un campo de batalla dinámico, un límite vivo que pulula, se deforma y a veces se rompe. Y mientras los equipos de control ajuste tras ajuste prolongan la vida útil de la Voyager 1, apagando instrumentos secundarios, reduciendo la frecuencia de envío de datos, optimizando la orientación de sus antenas, nosotros nos preparamos para la siguiente etapa de la exploración. La lección es clara: el universo es más caprichoso de lo que suponíamos. Cada nuevo pulso de partículas galácticas, cada zona de turbulencia magnética, cada pico de radiación que viaja a través del vacío, añade un matiz a la gran historia de nuestra conquista espacial. Entenderlo a fondo determinará cómo construiremos nuestras naves, cómo planificaremos viajes tripulados y cómo protegeremos la frágil vida humana
del implacable vendaval cósmico que nos rodea. Imagina por un instante que nuestro Sol no solo es esa estrella brillante en el cielo, sino el corazón de una burbuja viva y palpitante. Esa burbuja, llamada heliosfera, se forma con el viento solar, un flujo constante de partículas y campos magnéticos que rueda hacia afuera y crea una barrera frente al peligro que acecha en el vacío interestelar. Durante mucho tiempo, creímos que esa barrera era casi inquebrantable, un cascarón rígido que nos protegía del intenso vendaval de radiación cósmica. Pero hoy, gracias a los mensajes que nos envía la Voyager 1, más allá de los límites de nuestro sistema solar, descubrimos que ese escudo se ha vuelto permeable. La sonda Voyager 1 partió en 1977 con la misión de visitar Júpiter y Saturno. Tras cumplir esa misión, continuó su camino sin detenerse, como un explorador solitario que decide adentrarse en un territorio inexplorado. En 2012 cruzó la helopausa, una frontera esquiva donde el viento solar ya no domina. Allí, en ese limbo entre nuestro Sol y el espacio interestelar, la Voyager 1 comenzó a registrar extrañas señales. Zonas de plasma más densas de lo esperado, fluctuaciones del campo magnético que parecían susurros de una galaxia vecina, y un aumento notable de partículas de muy alta energía. Cada lectura es un desafío a los modelos clásicos. Durante décadas, imaginamos la heliosfera casi como una esfera perfecta. Ahora la vemos deformarse, comprimida por corrientes magnéticas que empujan y tiran de ella desde el medio galáctico. Esa burbuja serpentea, se retuerce y a veces se agrieta, dejando pasar ráfagas de partículas que antes quedaban fuera. La Voyager 1, con sus instrumentos envejecidos pero aún fiables, capta picos de radiación que superan lo previsto y nos obligan a repensar la arquitectura de nuestras futuras naves espaciales. Imagina a un equipo de ingenieros reunido en una sala de control. Los monitores muestran gráficos vivos, líneas de campo que se entrelazan, picos de plasma que se disparan y cuyos colores cambian en el espectro de lo invisible. Un ingeniero señala una zona donde el análisis de densidad de partículas marca un incremento repentino. Es como si la heliosfera hubiera abierto una rendija, susurra, y en ese momento comprenden que no basta con blindar un instrumento o reforzar un cable. El desafío es diseñar naves capaces de adaptarse, de modificar su protección al instante y hasta de generar escudos magnéticos propios. Mientras tanto, aquí en la Tierra, el campo magnético que nos envuelve colabora con la heliosfera para desviarnos el bombardeo cósmico. Pero si esa burbuja exterior se debilita, las consecuencias llegan hasta nuestras antenas de comunicaciones y nuestros satélites de observación. Ya se han registrado alteraciones en sistemas de posicionamiento global. Los vuelos que cruzan las regiones polares exponen a pasajeros y tripulación a dosis de radiación más altas de lo previsto. Auroras inéditas se despliegan en latitudes medias. Un espectáculo bello, pero aviso de que las corrientes eléctricas inducidas por el Sol y por las partículas galácticas se combinan para generar tormentas geomagnéticas. Imagina el vuelo de una nave tripulada rumbo a Marte. La trayectoria está calculada al minuto, el consumo de combustible, las pausas para transmisión de datos, todo planeado bajo el supuesto de un flujo de radiación estable. Ahora, con la heliosfera perforada, esa tripulación necesitará refugios móviles a bordo, pequeñas cápsulas blindadas donde esperar a que pase el pico de radiación. Cada segundo fuera de esas cápsulas puede ser peligroso. Los protocolos cambian. Hay que añadir sensores de tormentas cósmicas, preparar suplementos de blindaje que se pueden desplegar como velas inflables y entrenar a los astronautas en maniobras de protección rápida. En un laboratorio cercano a la costa atlántica, un equipo de físicos recrea esas fracturas magnéticas. Utilizan cámaras de plasma en las que inyectan corrientes que imitan el viento interestelar. Bajo la luz estroboscópica de lámparas ultrarrápidas, observan cómo los filamentos de plasma se retuercen, se rompen y se recombinan. Graban esas reacciones a millones de fotogramas por segundo y usan los datos para diseñar recubrimientos que cambian de propiedades cuando detectan un umbral de radiación peligroso. Son aleaciones inteligentes que, aunque empezaron como experimentos de mesa, podrían terminar formando la piel de las naves del futuro. También trabajan en la idea de un escudo activo, un conjunto de bobinas superconductoras que rodeen la cápsula de tripulación
y generen un campo magnético inverso. Ese campo desviaría electrones y protones con tanta fuerza que apenas tocarían la cubierta exterior. El reto es mantener el dispositivo enfriado, porque los superconductores requieren temperaturas muy bajas. Se estudian compuestos exóticos de alta temperatura crítica, mezclas de cerámicos y metales que prometen operar con helio líquido o incluso con nitrógeno licuado. Si lo consiguen, el peso adicional será tolerable y la tripulación podrá viajar con un nivel de protección similar al que ofrece la magnetosfera terrestre. Pero los instrumentos robóticos también necesitan guía y agilidad para esquivar las peores tormentas cósmicas. Aquí entra la inteligencia artificial. En lugar de esperar órdenes que llegan con retraso, un sistema embebido en la nave podría analizar en tiempo real los datos de radiación, calcular la mejor ruta de evasión y reconfigurar los escudos locales. Esa autonomía resulta esencial cuando la sonda esté a millones de kilómetros y la señal de la Tierra tarde horas, incluso días, en alcanzarla. Paralelamente, la comunidad espacial discute la idea de colocar estaciones nodrizas en la heliopausa. No parten de una sola agencia, sino de un consorcio internacional, donde cada país aporta satélites de retransmisión, antenas de alta ganancia y pequeños laboratorios automatizados. En conjunto, formarían una red de centinelas dispuestos a medir en todos los puntos críticos: densidad de plasma, inclinación del campo magnético y flujos de partículas. Esa malla nos daría alertas tempranas y permitiría coordinar misiones con minutos de antelación para que activen sus sistemas de defensa. Para los soñadores de la propulsión avanzada, esta nueva cartografía magnética ofrece una oportunidad. Un día podríamos usar las propias corrientes galácticas como impulso, en vez de luchar contra ellas. Se imagina un motor de plasma que, lanzando chorros de partículas, capture líneas de campo interestelar y se desplace como una cometa cósmica. El ahorro de combustible sería enorme, pero el diseño exige entender los pliegues magnéticos que ahora vemos deformarse ante la Voyager 1. Mientras tanto, la anciana sonda sigue enviando sus datos desde lo profundo del vacío. Cada paquete de información es un tesoro, y los ingenieros alargan su vida apagando equipos secundarios, reduciendo la frecuencia de transmisión y apuntando con precisión milimétrica su antena hacia la Tierra. La energía de su generador de radioisótopos decae, pero la Voyager 1 resiste, como un centinela obstinado que sabe que su misión aún no ha terminado. En cada lectura de plasma, en cada cambio de campo magnético, resuena una lección de humildad. La heliosfera no es un muro infranqueable, sino un velo dinámico que baila con el medio galáctico. Sus fisuras nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia, fuera de la atmósfera que nos acogió. Nos muestran que, para explorar en serio el espacio profundo, necesitaremos tecnología que puede adaptarse, escudos que se autorreparen y sistemas inteligentes que tomen decisiones en una fracción de segundo. Si hoy miras al cielo y ves una estrella fugaz, piensa que detrás de ella hay mucho más de lo que imaginas. Nuestra travesía hacia Marte, hacia los asteroides o hacia Júpiter no es solo un reto de motores y combustible, es un desafío de protección y previsión, de leer el pulso magnético de una galaxia viva. Cada vez que la Voyager 1 emite un simple valor de densidad de plasma, nos está contando una historia de resistencia, de adaptación y de descubrimiento. La siguiente gran frontera no será solo llegar más lejos, será aprender a convivir con ese vendaval cósmico. Construiremos naves con escudos de fuerza, trajes que brillen con líneas de campo magnético y redes de vigilantes en los bordes de nuestro sistema solar. Desarrollaremos inteligencia artificial capaz de sentir el pulso del universo y de actuar antes de que la tormenta haga estragos. Y todo eso es posible porque una sonda lanzada hace medio siglo sigue hablando, sigue enviando su relato desde la gran soledad entre las estrellas. Moraleja: el universo es un escenario en constante movimiento. Solo con ingenio, adaptabilidad y cooperación podremos protegernos del vendaval cósmico y avanzar con seguridad hacia lo desconocido.